Muy buenos días muchachos, hoy vamos a ver lo que son la clasificación de los rodamientos. Empezamos, entonces los rodamientos se clasifican según tres diferentes formas, según la forma de los elementos rodantes, o sea, si son agujas, si son rodillos, si son bolas, según el tipo de carga que soportan, si son axiales, radiales o si son combinadas, según la inclinación del eje de árbol donde van montados e incluso se pueden también clasificar y según el número de hileras, si son dos, una hilera, por ejemplo aquí vemos un rodamiento de 4 hileras. Listo, entonces empezamos. También al final vamos a ver cómo se leen los códigos de los rodamientos, las referencias y cómo se identifican en las tablas. La tarea se las voy a cargar a la plataforma con la pregunta es ¿cómo se pueden clasificar los rodamientos? Esa es la pregunta. ¿Listo, muchachos? Entonces empezamos, seguimos acá. Entonces, según la carga axial o radial o combinada, una carga axial es la que actúa sobre el rodamiento, la, sobre el anillo superior, sobre el anillo superior del rodamiento, ¿cierto? Y la carga radial es la que actúa sobre el eje que empuja al eje. Entonces tenemos la carga axial y la carga radial. Aquí puede ser, por ejemplo, eh, esta es la carga radial y esta es la carga axial. ¿Listo? Como aquí lo podemos mejor ver, mira, las cargas radiales son las que actúan como si fuera un peso sobre el rodamiento, ¿cierto? Y la carga axial es la que actúa sobre un eje. Esto puede ser, por ejemplo, torque, puede ser peso, esto puede ser empujes, esfuerzos que tengan el eje y estas son las cargas combinadas. Entonces hay dos tipos de cargas, las cargas radiales que son estas, vea como se puede ver aquí, FR, carga radial, y la carga axial, que es la que empuja, la carga axial. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de cargas y tenemos el tipo de cargas combinadas que actúan sobre el eje, que actúa sobre carga axial y carga radial. Acá se puede observar, vea, cuando tengo una carga radial, actúa hacia abajo del rodamiento esa fuerza, y lo empuja contra el eje y la carga axial empuja el rodamiento hacia dentro del eje. Entonces, y la carga combinada, pues son dos cargas que actúan en el mismo momento. Entonces, recordemos, los rodamientos se clasifican según también sus cargas, axiales o radiales. Y tenemos también una clasificación por el tipo de elementos rodantes. Entonces, tenemos el primer rodamiento, que es el rodamiento de bolas. Como su nombre lo indica, es un elemento que el tipo de elementos rodantes son bolas o esferas y dentro de este tipo se encuentran los rodamientos rígidos de bolas y los rodamientos oscilantes de bola o de bolas de rótula y también los rodamientos de bola de contacto angular. Entonces este es el rodamiento rígido de bolas, como ustedes lo pueden ver acá, es un rodamiento normal, aquí lo pueden ver en otra forma. Es un rodamiento que tiene sus partes, bueno, su armadura, su elemento de rodadura que son las bolas y sus anillos, ¿cierto? Eh, Normal. Este rodamiento se usa para cargas axiales. Entonces, su uso general es para absorber tanto cargas radiales como axiales en función de su diseño y pueden operar a elevadas velocidades. Es un rodamiento muy común porque me sirve para soportar los dos tipos de cargas. ¿Listo? Tenemos el rodamiento oscilante de bolas o bolas de rótula, ¿cierto? Este es un rodamiento ya que tenemos con dos vías o con dos hileras de bolas y en la parte interior tiene dos pistas de rodadura, una para cada hilera de bolas. De esta forma, en el anillo interior junto a las bolas de acero y la jaula portabolas pueden oscilar sobre el anillo exterior, adaptándose automáticamente a un posible desalineamiento que pueda presentar el eje. ¿Qué me quiere decir esto, muchachos? Que esto sirve para mí, para que yo proteja que mi eje no se vaya a desalinear. Obviamente porque es mucho más amplio que el rodamiento rígido de bolas normal. Entonces es un rodamiento rígido de bolas a rótula. ¿Listo? Que prevé flexiones,
pues como es más ancho, entonces prevé que no se flexione el eje, deslizamientos del eje, dados a las características de que tiene dos hileras de bolas. Este rodamiento es, su capacidad axial es muy limitada, pero es muy bueno para cargas radiales. O sea, cuando yo estoy eh, soportando pesos, ¿cierto? Pero no me soporta cargas axiales muy elevadas. Tenemos el rodamiento de bolas con contacto angular. Este tipo de rodamientos, la línea se une a los puntos de contacto de las bolas de acero con los anillos interior y exterior que forma un ángulo, como se puede ver. Estamos formando un ángulo, o sea, no es directamente plano, sino que se forma un ángulo entre los elementos de rodadura y el anillo exterior. ¿Listo? Y también se pueden encontrar con dos hileras. Existen los rodamientos de rodillos. Como su nombre lo indica, sus elementos rodantes pues son rodillos. Dentro del grupo de elementos se encuentran rodamientos de rodillos cilíndricos, los rodamientos de rodillos oscilantes, los rodamientos cónicos, donde pues, obviamente los rodillos ya vienen con un lado más ancho que el otro, por eso se vuelve cónico, y los rodamientos de rodillos esféricos. Empezamos con los rodamientos de rodillos cilíndricos. Estos rodamientos, dado que los rodillos hacen contacto lineal con las pistas rodaduras parecido al de las bolas, pero son en forma de rodillos, pueden soportar grandes cargas radiales. Al ser más ancho y hacer el movimiento, hacer un rodillo, ¿cierto? Si ustedes ven, tiene más contacto con el eje, entonces puede soportar grandes cargas radiales siendo baja la capacidad de carga axial. O sea, el movimiento de carga axial, o sea, soportar la carga axial es limitada y sirven para soportar más cargas radiales. Entonces recordemos, hagamos un recordero. El rodamiento rígido me sirve para soportar cargas combinadas. El rodamiento rígido de bolas de doble hilera me sirve para soportar muchas cargas radiales, pero pocas axiales, y este rodamiento de rodillos me sirve para soportar grandes capacidades de carga axial, pero muy baja capacidad, perdón, grandes capacidades de carga radial, pero muy bajas capacidades de carga axial. Este es el rodillo cilíndrico de doble hilera, como podemos ver son más cilíndricos acá. Es de doble hilera, este es de una sola hilera. Tenemos los rodamientos de rodillo oscilante. Están constituidos por dos hileras de rodillos en forma de tonel. Al igual que los rodamientos de bolas oscilantes, la pista de rodadura del anillo exterior forma una superficie esférica común para las dos hileras de rodillos, por lo que el anillo inferior junto con los rodillos y la jaula pueden oscilar libremente sobre el anillo exterior, adaptándose automáticamente a una posible desalineamiento que pudiera presentar el eje. O sea, estos rodamientos me sirven para evitar desalineamiento de los ejes. Seguimos con el rodamiento de rodillos cónicos. Este tipo de rodamientos, los rodillos y las pistas de rodadura tienen forma cónica. Como ustedes ven aquí en esta imagen, es cónico, ¿cierto? Y también la, la, la jaula también es cónica, ¿cierto? Entonces, el contacto lineal entre los puntos y las pistas hacen que estos rodamientos tengan una elevada capacidad de carga. A su vez, resisten velocidades relativamente elevadas, o sea, me sirven para elevadas velocidades y tienen una alta capacidad para soportar cargas radiales, cargas axiales en una dirección y cargas combinadas. O sea, este rodamiento de rodillos cónicos me sirve para altas velocidades, para cargas radiales, para cargas axiales altas. ¿Listo? Son rodamientos desmontables y cada anillo puede ser montado individualmente. Tenemos los rodamientos de rodillos esféricos. Como ustedes lo pueden ver, tienen dos. Los rodillos son muy parecidos a las bolas y son excelentes para cargas radiales de fuertes y empuje moderado.
Su característica de autoalineamiento interno es útil en muchas aplicaciones, pero no se debe abusar de ello. Los elementos esféricos tienen la ventaja de ampliar su área de contacto a medida que la carga aumenta. Rodamiento de agujas. Ya ustedes pueden ver es que el elemento rodante ya es una aguja, ya pasamos de los rodillos a agujas y son conocidos como agujas por su apariencia, aunque en realidad son rodillos pero con poco diámetro respecto a su longitud. En general, tienen las mismas aplicaciones que los rodamientos radiales de rodillos cilíndricos normales, o sea, para cargas elevadas radiales, es decir, grandes cargas radiales, siendo adecuados para montajes con reducido espacio. Pues al ser su tamaño, hacer los elementos de rodadura más pequeños, pues obviamente va a disminuir el tamaño del rodamiento y se puede adaptar a, a lugares donde no necesitemos mucho tamaño. ¿Listo? Son apropiados para operar con grandes cargas o donde se requiera gran superficie de apoyo. También tenemos la clasificación en función de la inclinación del eje del árbol en que van montados. Esta clasificación se refiere a la posibilidad que da el rodamiento de alguna oscilación, es decir, producto de la desalineación del eje. Cuando yo tengo alguna desalineación del eje, este rodamiento puede darme un cierto grado de libertad para que ese eje se mueva un poco, ¿cierto? Esta clasificación se divide en rodamientos rígidos y pivotantes o oscilantes. Los rodamientos rígidos, como lo tenemos acá, este tipo de rodamientos no permite ninguna oscilación del rodamiento respecto al eje donde va montado. En cambio, este sí me lo permite. Sí permite cierta oscilación del rodamiento, cuidando así el eje, que no se me vaya a romper. Entonces, recordemos que entonces esta clasificación ya es dependiendo de la oscilación o la inclinación en el eje que van montados. Y tenemos otra clasificación también que se da, que es por el número de hileras. Tenemos este que tiene una sola hilera y este que tiene ya dos hileras, y fuera de eso es oscilante. ¿Listo? Bueno, muchachos, para que a ustedes les quede más claro qué es una carga axial y qué es una carga radial, en esta siguiente imagen, esto es una carga axial. Una carga axial es cuando yo aplico a un eje una fuerza, ¿cierto? Si yo se la aplicara acá, es una carga axial. Una carga radial es la que yo aplico hacia abajo de un eje. ¿Listo? Eso es entonces carga axial, como la tenemos acá, ¿cierto? Se aplica hacia allá una fuerza de presión, y una carga de radial es hacia abajo del eje, para que nos quede un poquito claros. ¿Listo? Ya ahora vamos a ver cómo se identifican los rodamientos. Entonces, la identificación de los rodamientos viene en, en su, en su, en su disco, o en el mismo rodamiento. En alguna parte acá del rodamiento viene un numerito, viene un número con 5 o 4 números. ¿Listo? El primer número del rodamiento me va a indicar el tipo de rodamiento, si es un rodamiento rígido de bolas, si es un rodamiento de rodillos, si es un rodamiento de agujas. ¿Listo? Me indica qué tipo de rodamiento es. Por ejemplo, este, si viene con número 1, me dice que es un rodamiento rígido de bolas, ¿cierto? Si viene un número 2, 3, me dice que es un rodamiento de agujas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de rodamiento, me, me, me indica este número. Los dos siguientes números me indican la serie del ancho y del alto. ¿Listo? Entonces me va a indicar el ancho y el alto, la serie del ancho y del alto. Y los últimos dos números me van a indicar la serie del diámetro. O sea, ¿qué diámetro tiene ese rodamiento? Así es que yo voy a identificar los rodamientos. También aquí, por ejemplo, tenemos esto. El primer número me va a indicar si es número 0, dos hileras, un rodamiento de dos hileras angular. Si es número 1, esfero de rótula. Si es número 2, rodillos de rótula. Si es número 3, rodillos cónicos. ¿Listo? El primer número me va a indicar qué tipo de rodamiento es. El segundo, los dos números siguientes me van a indicar la serie de ancho y alto. Y
Los últimos y los últimos dos números me va a indicar eh, el diámetro interior del rodamiento. Entonces, si es 0,0 me indica que es de 10 milímetros. Si es 0,1 me indica que es de 12 milímetros. Si es 0,2 me indica que es de 15 milímetros. Si es 0,3 me indica que es de 17 milímetros. Ya después del 0,3, o sea 0,4, 0,5, vamos a multiplicar ese valor por 5. O sea que si tenemos 0,4 me va a indicar, lo tengo que multiplicar por 5 y sería 20 milímetros el diámetro interior. Si es 62, si es, por ejemplo, si es 10, lo multiplicaríamos por 5 y me daría 50 milímetros. ¿Listo? Ejemplo, vamos a hacer este ejemplo aquí sencillo, un 6210. Entonces es un rígido de doble hilera tenemos que después ir a mirar esta serie, qué tipo de serie es, y si es 10, entonces lo multiplicamos por 5 y sería 50. También tenemos algunos otros números o algunas otras indicaciones que nos vienen en el rodamiento. Si es S1 es para 200 centímetros, S2 250 centígrados, S3 300 centígrados, S4 350 centígrados. También si dice, por ejemplo, el R2, el lateral es de plástico, o sea, lo que encierra las bolas es de plástico. Si es 2Z es termoplástico. También me vienen estas otras características que son TP, me indica, por ejemplo, que es un rodamiento que fue pedido por el cliente en unas dimensiones requeridas. TL, TM, TZ son unas ciertas capacidades de temperatura. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, vamos a ver este. Tenemos el 6000, me indica que el diámetro interior, si vamos aquí, 00, es de 10 milímetros, ¿sí ven? Este 0 me va a indicar el diámetro exterior y el ancho. Entonces, de 26 milímetros y de 8 milímetros. ¿Listo? Y el 6 me indica qué tipo de rodamiento es. Así es que nosotros identificamos el rodamiento en una tabla. Estas tablas vienen, SKF las tiene. También me va a indicar la capacidad de carga radial y axial que tienen los rodamientos, 60 newtons, 50 newtons. Todo depende de eso. ¿Listo? Lo importante es mirar el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho. ¿Listo? Y esto me lo indica el código del rodamiento. Bueno, muchachos, esto es todo sobre la clasificación de rodamientos. Ustedes pueden, pueden ver este video. En este video se les explica también muy bien cómo se identifican. Cualquier cosa, cualquier duda, pues la vamos a estar sacando el viernes y el miércoles que tengamos clase. Muchas gracias, muchachos.